Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo. Bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. El 19 de septiembre ya era una fecha marcada para los mexicanos. El sismo de magnitud 8.1 que en 1985 derrumbó cientos de edificios de la Ciudad de México y cobró la vida de miles de personas es considerado una de las mayores tragedias en la historia reciente de nuestro país. Exactamente 32 años después, nuevamente un 19 de septiembre, la capital del país ha sido sacudida por un terremoto cuyo epicentro en los límites de Puebla y Morelos ha causado graves daños y cientos de pérdidas humanas en la megalópolis y otros estados del centro. Este movimiento telúrico se sumó a lo ocurrido el día 7 de septiembre en el Golfo de Tehuantepec, el cual ya había dejado decenas de muertos y miles de damnificados en la región del Istmo. ¿Cómo comprender el origen de estos fenómenos? ¿Cómo estudia la ciencia los movimientos de la Tierra? Para conocer más acerca de los terremotos, vamos a platicar con dos expertos. El doctor Víctor Cruz Atienza, profesor del Instituto de Geología de la UNAM y autor del libro Los sismos, una amenaza cotidiana. Y el doctor Raúl Valenzuela, investigador del Servicio Sismológico Nacional. Esto es Los Observadores. Raúl, ¿me puedes describir brevemente desde la sismología cómo debemos entender los eventos sísmicos del 7 de septiembre y del 19 de septiembre pasado? Mira, el evento del 7 de septiembre fue un sismo de magnitud 8.2 que tuvo su epicentro aproximadamente 100 kilómetros al sur de la costa de Chiapas. Y este sismo es particularmente interesante porque ocurrió exclusivamente dentro de la placa de Cocos. Normalmente cuando hablamos de un sismo como el de 1985, es un sismo que ocurre en el contacto entre la placa de América del Norte, que es donde está el territorio mexicano, y la placa de Cocos que se está metiendo por debajo. Es un movimiento por su magnitud atípico. Esencialmente lo que vamos a decir es que entre más grandes sean los sismos, van a tardar más años en volver a ocurrir o en repetirse. A lo que quiero llegar es que los sismos grandes no los tenemos tan frecuentemente como sismos más pequeños. El del 19 de septiembre fue un sismo de magnitud 7.1. Tuvo su epicentro aproximadamente a 120 kilómetros de la Ciudad de México, en el límite entre los estados de Puebla y Morelos. Y tuvo también la característica de ocurrir dentro de la placa de Cocos subducida. O sea, esos dos eventos comparten esa característica en particular. Y por esa razón fue que también estuvo tan cercano a la Ciudad de México. Se dan con un tiempo muy breve de diferencia, lo que hizo pensar a mucha gente que podía existir quizá alguna relación entre ellos. Digo, a ver, ese hecho llama mucho la atención. O sea, ¿cómo es posible que dos eventos tan intensos, tan destructivos hayan tenido lugar en tan poco tiempo? Interacción entre terremotos existe. Es decir, cuando rompe un sismo, este perturba las tensiones, los esfuerzos, las fuerzas dentro de las rocas circundantes, pudiendo eventualmente provocar otros sismos, como notablemente las réplicas de cualquier sismo. En este caso, la distancia entre ambos, entre el 8.2 del 7 de septiembre y el 7.1 del 19, es enorme, es más de 600 kilómetros. Es muy difícil establecer una relación causal, pero podemos afirmar que no la hubo. Es decir, son dos eventos independientes. Como que la gente en general nos sentimos sorprendidos de la velocidad, la fuerza con la que inició el sismo del 19 de septiembre pasado. Resulta que por su cercanía precisamente a la Ciudad de México, los sismos generan diferentes tipos de ondas. De manera general, nosotros decimos, bueno, son ondas de cuerpo y ondas superficiales. Esencialmente, la idea aquí es, al ser tan cercano a la Ciudad de México, sentimos más los efectos de las ondas de cuerpo, lo cual a veces la gente lo define como un movimiento de tipo trepidatorio, vertical, brincoteo hacia arriba y hacia abajo. Pero también tiene la particularidad de generar ondas de frecuencias más altas, lo cual para fines prácticos se traduce en que afecta edificios más bajos o de menor altura, comparándolo, por ejemplo, con el sismo de 1985. El sismo del 19, el de magnitud 7.1, radió más o menos 32 veces menos energía sísmica que el 8.2 del 7 de septiembre o incluso que del 85. Entonces, la razón principal por la que percibimos, por la cual la intensidad del movimiento en la Ciudad de México fue tan grande, es principalmente la cercanía del hipocentro, del lugar donde rompió el sismo con respecto a la Ciudad de México. A principios del siglo XX, el astrónomo y meteorólogo alemán Alfred Wegener sostuvo la teoría de que los continentes en el pasado geológico estuvieron unidos en un supercontinente de nombre Pangea, que posteriormente se habría disgregado por deriva continental.
Aunque al principio esta idea encontró resistencia en la comunidad científica, con el tiempo se convertiría en la base de la teoría de la tectónica de placas y la deriva continental, que sostiene que la parte superior de la Tierra o litosfera está formada por bloques denominados placas. Se habla mucho de la cultura de la prevención, pero me parece que preveemos poco en el tiempo, sí. porque el primer eslabón en esa cultura de la prevención debe ser el conocimiento científico. Sí. ¿Me puedes decir cuáles son los esfuerzos que se hacen desde la Universidad Nacional a la que perteneces para comprender el origen de estos fenómenos y, en todo caso, para generar conocimiento, para prevenirlos? Nosotros estamos, y gente de la UNAM en general, del Instituto de Ingeniería notablemente, y también del de Geofísica, cuantificando lo mejor posible, y es muy avanzado el conocimiento que tenemos, el peligro. En particular, desde hace 2 años tenemos un proyecto de gran envergadura con el gobierno de Japón. Generosamente ese país está muy interesado en contribuir a la prevención, con el que estamos instrumentando, como nunca antes se había hecho en México, un segmento de la zona de subducción en Guerrero que se distingue por no haber tenido grandes terremotos desde hace mucho tiempo. Eso es en la costa grande del estado, entre Acapulco y Papanoa. Entre Acapulco y Oaxaca hay otro segmento que fue donde ocurrió el sismo de 1957, el del Ángel. La famosa caída del Ángel, ajá. Que ya pasaron 60 años y más o menos el periodo de retorno, es decir, el tiempo que transcurre entre un sismo y el siguiente de la misma o magnitud similar en el mismo lugar es de ese orden, de entre 30 y 60 años. La idea es poder cuantificar lo mejor posible el potencial sísmico de dicha región, es decir, ¿qué tan grande puede ser un sismo ahí con los datos que estamos recuperando acerca de la deformación de la corteza debido a la interacción de las placas, a la sismicidad registrada, para entonces generar escenarios de terremotos que nos permitan cuantificar el peligro? Me queda claro que está en proceso esta investigación, pero ahorita podríamos decir qué tan grande. Hay estimaciones y con base en el tamaño del segmento en cuestión que, consideran como posibles que hayan varios sismos de magnitud 7 y pico, o bien un sismo mayor a 8.2, o sea, hay diferentes posibles escenarios, ¿no? Mira, la brecha de Guerrero es una zona donde sabemos que han ocurrido sismos anteriormente. El más reciente fue en 1911. Estamos hablando de alrededor de 106 años, lo cual es un lapso suficientemente largo que nos hace pensar en la posibilidad de que haya otro sismo. Y estamos hablando, la zona que se encuentra entre Acapulco y Zihuatanejo, y estamos hablando que esperaríamos un sismo de magnitud alrededor de 8, una magnitud comparable al sismo de 1985. Aquí el problema es que este epicentro, de llegar a ocurrir este sismo, pues se encuentra más cercano todavía de la Ciudad de México que el del 85. Pero las lecciones que aprendimos, en 2004 en Sumatra, con el magnitud 9.2 del famoso tsunami en el Océano Índico y en el magnitud 9 en 2011 en Japón, es que terremotos de una magnitud mucho mayor de la que está en el registro histórico son factibles. Entonces, nuestra obligación moral y profesional como sismólogos es contemplar escenarios aún más extremos de los que habitualmente o los que conocemos en nuestro registro, ¿no? Y hay que decirlo que este conocimiento entonces debe de servir para crear reglamentos, para crear prevención, para crear una serie de consecuencias para prevenir, ¿no? Para que ese terremoto, si llega, ojalá no, pero si llega, no cause este daño. Efectivamente, es decir, la única forma de construir esa cultura preventiva es a partir de una estimación del peligro adecuado, ya sea el peligro que representan los huracanes, las inundaciones o los terremotos, el fenómeno natural. ¿En qué aspecto puede la ciencia, la investigación sismológica aportar para que esa prevención, no se focalice exclusivamente en la brecha Guerrero y podamos tener una cobertura más real y más amplia? Mira, nosotros tenemos una idea bastante razonable de dónde podemos esperar los sismos. Y allí lo que es importante es que hasta cierta medida sí se ha hecho, que esto se traduzca en diferentes, nosotros le llamamos escenarios,
en cuanto a qué tipo de movimientos, qué tipo de sacudidas podemos esperar en la Ciudad de México y en otras poblaciones, y que a final de cuentas pues nuestras construcciones, nuestros edificios cumplan con estos reglamentos y que estén pues preparadas para poder resistir, ahora sí que vamos a llamarle los embates de los terremotos. Solo así se pueden diseñar reglamentos de construcción, por ejemplo, ad hoc, es decir, que soporten las solicitaciones sísmicas de escenarios que los sismólogos consideran como posibles. Entonces sí, este eslabón es fundamental y de donde parte los demás esfuerzos de los otros especialistas hasta llegar a políticas de protección civil bien concretas o de construcción, como ya dije, para evitar que esto se vuelva a repetir. Es ahí donde las autoridades deben de darse cuenta hoy que deben de enfocarse, de destinar los recursos. Ahí, en la prevención, es donde vamos a evitar finalmente que eso se reproduzca. El 22 de mayo de 1960, a las 15:11 horas, se registró el mayor sismo del que la humanidad tenga memoria. El llamado Gran Terremoto de Chile o el Terremoto de Valdivia tuvo una magnitud de 9.5 y cobró la vida de casi 2.000 personas. Cuando dices podría haber un sismo de magnitud 8, bien podría ser mañana mismo o en 100 años. Exactamente, podría ser exactamente dentro de 10 minutos o dentro de 100 años. Y lo que yo siempre le comento a la gente, esta idea de la brecha de Guerrero la hemos tenido o hemos sabido, pues por lo menos en los últimos 35 años. Y en ese tiempo, pues tuvimos el sismo del 85, acabamos de tener estos dos grandes sismos en 2017. Que es lo que yo les digo, México es un país sísmicamente activo, siempre ha temblado, va a seguir temblando. A lo que voy es que los sismos nos van a seguir llegando de diferentes lugares. Tú has dicho que el daño de un sismo es en la construcción social. Esto es el peligro, la amenaza natural siempre va a existir, nuestra obligación es entenderla. Ahora, nuestra responsabilidad como sociedad es no ser vulnerables ante esa amenaza. Si somos vulnerables, el riesgo es elevado. Si no somos vulnerables, que está en nuestras manos, no existe riesgo y no va a haber desastres. De ahí que sea una construcción social en la cual tenemos injerencia directa, ¿no? Los sismos son un fenómeno natural cuyo impacto más negativo ocurre debido a la forma en que construimos y diseñamos nuestras ciudades. Sabemos que en el futuro ocurrirán otros sismos de igual o mayor magnitud. Tenemos que estar listos para mitigar sus efectos, asegurándonos que sabemos qué hacer antes, durante y después de un sismo. Aprendamos de la dura lección que los sismos del 7 y el 19 de septiembre pasado nos han dejado a los mexicanos. Transformemos la unión y la solidaridad en un gran movimiento para una cultura de la prevención. Ese será el mejor homenaje para aquellos que perdieron la vida como consecuencia de los terremotos. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.